Muy bien, ya estamos acá de vuelta comentando con Roberto Pereira sobre la lluvia que está cayendo en Lima de hace varios días y es una vaina, una lluvia chiquita pero permanente. Roberto, gracias por estar en el programa. Gusto, a gusto. Como le dije, para mí Roberto Pereira es una de las voces a las cuales yo le presto más atención en los temas jurídicos, judiciales, porque él tiene sus opiniones políticas, pero yo lo que aprecio mucho es que frente a ello, al margen de ello, están los principios, la verdad de los casos y cómo uno separa lo que uno quisiera que ocurra con el análisis jurídico de los casos. Roberto, bienvenido al programa. Gracias, Augusto, a tus órdenes. Primera pregunta es, ¿cómo entender la muerte de José Miguel Castro? ¿Cómo perturba el proceso? ¿Qué hipótesis se pueden plantear? Tú tienes una experiencia penalista importante. ¿Qué pasa cuando un testigo muere tan prontito cuando va a empezar el caso? Sí, bueno, en primer lugar es un tema muy lamentable, ¿no? Que haya Terrible, ocurrido una persona joven, ¿no? Al margen, pues, de los problemas totalmente. legales que tiene, con una familia que deja, Claro. ¿no? Y de acá aprovecho para enviar las condolencias a su familia, ¿no? Bueno, el tema es la repercusión que va a tener en el proceso es una repercusión, desde mi punto de vista, muy relativa, ¿no? En primer lugar, porque entiendo que en ese proceso existen una serie de evidencias que la Fiscalía iba copiando, ¿no? En torno a probar su imputación. Sin embargo, dada la posición que tenía José Miguel Castro en relación con Susana Villarán y con las operaciones que se denuncian como corruptas, sin duda su aporte era muy valioso, ¿no? Sobre Claro. todo porque se había ya acogido, y esto es público, a un proceso por colaboración eficaz inconcluso, ¿no? ¿Y por qué dura tanto tiempo y no aterrizaba? Hay quienes dicen que no tenía las pruebas suficientes. Bueno, puede ocurrir efectivamente que la capacidad de corroboración o de aportación de datos para corroborar del colaborador sea deficiente, entonces eso hace que el proceso demore. En otros casos los colaboradores entregan información conforme van acordándose o conforme van decidiendo ellos Mm, mismos aportar información. En otros casos, o de manera conjunta, todos estos problemas, la propia fiscalía no tiene recursos y se demora una eternidad en tramitar estos procesos por colaboración eficaz. Es decir, tiene que desplegar, además de actos de investigación en las carpetas principales, en estos procesos por colaboración, que son procesos que se llevan en carpetas separadas, digamos, reservadas, tiene también que desplegar actos de investigación, de corroboración, y eso hace a veces que se demoren estos procesos más de lo que deberían, sin duda, ¿no? Eso es un factor, sin duda, crítico del sistema que no debería ocurrir, ¿no? Porque ese tipo de cosas abren la puerta para que ocurra cualquier tipo de situación como lamentablemente lo ocurría, mm. ¿no? Te interrumpí en el desarrollo que estabas haciendo sobre el caso de Castro, un colaborador eficaz que todavía no Sí, se concreta. sí, ¿Su bueno, testimonio sirve? ese dato no es menor, ¿no? No. Porque la medida en que la colaboración eficaz no va a poder concluirse, es decir, no va a poderse homologar, primero no va a poder celebrarse un acuerdo de colaboración Ya eficaz, no. y en segundo lugar ese acuerdo no va a poder ser homologado por el Poder Judicial. Eso plantea una dificultad para poder utilizar las declaraciones que él ha brindado en el marco de la colaboración eficaz. Por una sencilla razón, porque son declaraciones brindadas sin el emplazamiento de las defensas de las demás partes. Claro. Esas son declaraciones que se hacen entre el fiscal y el propio colaborador y su defensa. Por lo tanto, esas declaraciones, en la medida en que el que ha declarado no concurra, ¿no?, a rendir su testimonio en el juicio oral, difícilmente van a poder ser utilizadas. Ahí hay un vacío legal, pero del punto de vista estrictamente procesal, de los principios procesales, esas declaraciones no se pueden leer. Mucha gente está confundiendo y dice, no, se pueden leer porque en otros casos se han leído declaraciones de testigos. Sí, se leen declaraciones de testigos cuando las declaraciones de los testigos son realizadas en la investigación preliminar, emplazando a todas las partes y las partes pueden Claro. participar de esas declaraciones. Eso es la condición para que puedan ser leídas y puedan ser debatidas en el juicio oral. Pero en este caso, la declaración de alguien que la da en reserva solo con el fiscal y su abogado y que no puede Contrastada con las otras ser partes. contrastada primero con las otras partes y luego en el juicio oral, es muy difícil que pueda ser leída. En cualquier caso, si el juzgado o la sala convalida la posibilidad de leerse esas declaraciones, el valor probatorio es bastante pobre, diría que nulo, ¿no? Veo la portal Comercio, dice, fiscal pedirá incorporar declaraciones de Castro en el juicio de Susana Villarán. Bueno, él va a tratar de hacerlo, sin duda, Claro, ¿no? Como, sin duda, es como lo parte, que le digamos, de la corresponde. defensa de su imputación. La pregunta es si eso va a ser admitido por el, Lo por el más probable es como juzgado lo que explica es que no. o si las defensas van a aceptar, ¿no?, que ese tipo de declaraciones puedan ser leídas en el ámbito del juicio. Pero por lo demás, más allá, a gusto de que puedan ser leídas o no, la pregunta es
qué valor probatorio puede tener una declaración brindada en reserva, solo en presencia del fiscal y sin la participación de las demás defensas, ¿no? Esa declaración va a ser seguramente vapuleada al momento de que sea discutida en el juicio y su valor probatorio, como decía antes, va a ser mínimo o casi nulo, ¿no? Hay quienes han, a propósito de ese caso, cuestionado y hecho notar lo largos que son estos procesos de corrupción que se vienen tratando de probar y que de alguna manera refleja un problema que puede estar en incapacidad de los fiscales, el sistema no funciona. ¿Dónde está el problema con casos que son tan largos? Sí, yo creo que ese es un problema muy severo que tiene el modelo procesal penal. Ese es un modelo procesal penal, recordemos, que nos fue vendido a todos los peruanos como un modelo en el que iba a primar la oralidad, en que los juicios iban a ser más rápidos, ¿no? Los procesos no iban a tener la duración que tenían antes. Y ya vamos viendo que algunos procesos emblemáticos que se hicieron o que se hacían con el Código de Procedimientos Penales han terminado mucho más rápido que procesos penales que ahora están durando pues 6, 7, 8 años en investigación nada más, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles ya han terminado más rápido? Por ejemplo, los procesos de la etapa del periodo de Fujimori y Montesinos, Claro. eran procesos que terminaban mucho más rápido con una sentencia verdad. condenatoria que los procesos que están durando hasta ahora, ¿no? Yo creo que hay una serie de factores que influyen. ¿Cuáles esto, son ¿no? estos factores? Yo creo que en primer lugar hay una cultura jurídica en el sistema demasiado formalista, ¿no? Yo diría hiperformalista, ¿no? Que a pesar de que el código tiene elementos de oralidad para agilizar o para aligerar determinadas diligencias, las fiscalías están llenas de papeles a veces inútiles, ¿no? Que no tienen ninguna relevancia o que no aportan mayores elementos, ¿no? Para discutir. Hay un primer tema ahí con eso, ¿no? Con la formación de los operadores de justicia, jueces y fiscales, ¿no? Que se llenan de papeles, se llenan de diligencias, ¿no? Hay un formalismo extremo para poder avanzar en la diligencia. Luego yo creo que hay un problema también de formación en cuanto a la investigación misma, ¿no? ¿Qué significa eso? Antes, digamos, la instrucción, esta investigación que ahora se conoce como investigación preliminar y preparatoria, recaía en los jueces, ¿no? Entonces los jueces eran los que instruían, investigaban y luego emitían sentencia. Era un proceso sin duda criticado, ¿no? Porque no prestaba las suficientes garantías. Ahora esa tarea se la ha entregado al fiscal. Y vemos que los fiscales... Eso, ¿no? En teoría mejor tener dos espacios diferentes para mejor esas tareas, ¿no? Es mejor eso, se pero una contra la claro, otra. pero hay que preparar a los operadores para que eso no afecte a los fiscales en este caso, ¿no? Y yo noto, ¿no? Por la experiencia en el litigio, que los fiscales, sobre todo en estos casos emblemáticos o de corrupción, plantean hipótesis absolutamente hipertrofiadas, ¿no? Un caso de colusión, por ejemplo, con 40 personas, ¿no? Y uno ve ahí que está la secretaria, el portero, ¿no? El que entrega el periódico, el chofer, ¿no? El que toma la decisión, el que no la toma, ¿no? Es decir, con ese tipo de estrategia es evidentemente, además de absurda, ¿no? Evidentemente es una estrategia que va a conducir a la demora, al retraso de estas investigaciones, cuando las investigaciones deberían empezar, digamos, por lo más llamativo, por lo que se tenga como mayor acreditado, digamos, ¿no? Y a partir de ahí ir jalando la pita si es que hay relevancia en la actuación de otros integrantes, ¿no? Entonces, ver estos procesos, pues, con 50 testigos, ¿no? Claro. Por decirlo menos. ¿no? Con muchísimo más testigos. 2000 elementos de convicción, ¿no? 700 tomos, ¿no? El sistema de persecución penal peruano no está preparado para eso. Está absolutamente desbordado. Yo creo que esto pone en peligro, ¿no? Ojalá que no, pero yo creo que pone en peligro muchos de estos procesos, megaprocesos que se vienen tramitando ahora mismo en el Perú, ¿no? Porque por más complejo que sea un caso, no puede demorar 10 años. No, además eso afecta a derechos, Augusto. Claro. Afecta a los derechos... A gente que le recortan sus libertades en el proceso. Totalmente, afecta a derechos de los imputados, afecta los derechos del Estado, que tiene el derecho a cobrar resarcimiento por esas eventuales conductas ilícitas, pero sobre todo afecta a la credibilidad del sistema de justicia. Un sistema de justicia que no es capaz de procesar y dar una respuesta pronta a estas incertidumbres jurídicas, a estos eventuales indicios de delitos, es una justicia que pierde credibilidad, como de hecho está ocurriendo ahora mismo, porque la ciudadanía cuestiona la eficacia y hasta cuestiona la probidad
de muchos operadores del sistema de justicia, lo que le hace un daño tremendo, ¿no?, al sistema de justicia en su conjunto y al sistema que tiene que luchar contra este tipo de criminalidad sobre ¿Y los todo, ¿no? operadores han podido actuar de manera diferente para utilizar este sistema nuevo para poder avanzar con los casos, no meter tantos testigos, ir al meollo del asunto, Yo creo que o sí. estaban obligados a hacerlo? No, yo creo que sí, porque eso depende de una decisión estratégica en cómo enfrentas un caso de corrupción o un caso de criminalidad organizada, ¿no? Em, por ejemplo, esta práctica perversa de calificar cualquier cosa como criminalidad Claro, organizada con el único propósito de de, incrementar plazos así para es. investigar. Estar investigando, teniendo una investigación abierta por 36 meses en investigación preliminar, con la posibilidad de otros 36 meses en la investigación preparatoria, Que ¿no? o sea, ¿cómo puede Ahí ser estamos a los 6 años? 7 años, ¿no? Y bueno, muchos de los casos tienen esa temporalidad, para luego recién iniciar la etapa de el control de la acusación, para poder llevar estos casos a juicio. Sin duda son plazos que desbordan todo criterio de racionalidad y que afectan sin duda la credibilidad de la justicia peruana, ¿no? Y ya ha pasado tanto tiempo, no hay capacidad de las fiscalías de poder decir, no estamos yendo por el camino correcto, ponemos segunda y vamos a ir a otra velocidad o por otro camino para ver cómo avanzamos, Ese es un porque problema de siguen liderazgo, persistiendo en ¿no? el mismo lado, como un Así topo que es, así va es. acabando y no sale, no va a salir nunca. Golpeándose siempre con la misma pared, ¿no? Yo Claro, creo que esto sin duda ha tenido que ser advertido por las autoridades de gobierno del Ministerio Público y han debido establecer elementos o criterios de correctivos, ¿no? En este caso, si faltan recursos, que faltan recursos, es verdad, ¿no? Por ejemplo, para realizar una pericia, todos sabemos que la oficina pericial del Ministerio Público está desbordada. Una una pericia contable en un delito de lavado de activos, por ejemplo, te puede demorar 7, 8, 9 meses, ¿no? A veces hay cola, ni qué decir de las pericias que requieren el uso de instrumentos técnicos, por ejemplo, para extraer información digital y certificar su certeza, la cadena de custodia. Todo ese aspecto, digamos, de apoyo al trabajo del Ministerio Público está desbordado, no hay recursos, ¿no? Luego no hay fiscales, ¿no? mm, Hace falta más fiscales, ¿no? Obviamente fiscales preparados y entrenados para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Y luego hay un problema de estrategia, ¿no? De dictar claro. políticas para poder tener investigaciones que vayan efectivamente al meollo del asunto y que puedan terminar estos juicios muy rápidamente, ¿no? Yo creo que ha faltado un poco de criterio ahí desde el gobierno, del Ministerio Público y también en alguna medida el Poder Judicial para poder enfrentar este problema, porque también vemos un problema en el Poder Judicial, ¿no? Claro. Audiencia de prisión preventiva que demoran pues 5 días de audiencia, ¿no? 12 horas de audiencia y luego un juez que te lee un auto de prisión preventiva durante 5 o 6 horas, ¿no? Claro. Esas son pues cuestiones que no son necesarias en primer lugar, son absurdas, reflejan una clara ineficiencia, una falta de criterio en la administración de justicia y lo más grave, como yo siempre insisto, desacreditan al sistema de justicia de Exactamente. cara a su legitimidad en la El ciudadanía, primer ¿no? daño es que le quita confianza a los peruanos de que se pueda Absolutamente. luchar contra la corrupción y que todo eso es una cosa de morondanga, que es un show que se arma, pero que nunca aterriza en nada. Lo otro es que se afectan derechos ciudadanos, de las personas, y se Sin les lugar a impide dudas, sin lugar a dudas. trabajar. ¿A cuánta gente, y son fiscales que meten, no sé si usted como coincide, pero tiran la red a 50 personas y a ver quién cae y a ver qué es lo que Así pasa? es, Y no se dan cuenta qué implica meter a gente en casos en los cuales son absurdos. sin ningún orden ni concierto, efectivamente. Meten a cualquier persona que haya tenido algún tipo de vinculación con el hecho y la mantienen ahí investigada por 36 meses, por 72 Y le embargan meses. los bienes, le impiden ser miembro de una empresa, un directorio, o sea, le perturban su vida profesional, su vida económica. Incluso en los casos Su en los que honra. no ocurra eso, Augusto, el solo hecho de estar, por ejemplo, investigado un proceso por lavado de activos, ¿no?, o de organización criminal, ¿no?, te vuelve casi en un par en la sociedad, Claro, porque en los trabajos no te dan trabajo, así es. ¿no? Vas a un banco, el banco te puede cerrar la cuenta o te limita la capacidad de hacer operaciones financieras, ¿no? Tu reputación como persona, como profesional, se ve severamente afectada por ese tipo de situaciones y eso pues no puede durar 36 meses, no puede durar 72 meses, ¿no? Como está ocurriendo en el país. Y peor aún, ¿no? Si la situación se agrava, si te embargan los bienes, por ejemplo, ¿no? Y Claro. te tienen los bienes embargados o te dictan una medida restrictiva de derecho, limitación para salir del De país, viajar o tener salir. que ir a firmar un registro biométrico todos los meses, reportar tus actividades y ni qué decir ya si afectan tu libertad personal.
Todo eso, creo que me da la impresión, los operadores del sistema no logran entender que afecta a su propio trabajo. Los deslegitima de cara a la legitimidad social que todo sistema de justicia debe tener. Los sistemas de justicia no se sostienen en sí mismos, en un principio de mera autoridad. Los sistemas de justicia deben tener legitimidad social y eso se está severamente afectando con todos estos problemas y sobre todo con la ausencia de soluciones, porque como tú bien dices, esto ya tiene años y no vemos una reacción eficaz por parte del gobierno de estos poderes, ¿no? Y el camino le maloran la vida y los casos abundan por todos Bueno, lados. hay gente que se ha enfermado, Augusto, hay gente que le ha generado Pasco enfermedades, Font, Alberto Pasco Font, por ejemplo, ¿no? el chofer, la secretaria de Pedro Pablo Kuczynski, gente que le han metido en prisiones preventivas, en prisiones, no sé, el caso de Oviedo estuvo 500 días en prisión en el penal de Pixi y luego lo declaran inocente del caso y simplemente van construyendo. ¿Por qué los fiscales actúan de esa manera? ¿Por ineptitud o Bueno, yo por creo que mala leche y una cosa de otro tipo? hay una mezcla de varias cosas, ¿no? En primer lugar, como decía antes, está la cultura jurídica de los operadores, ¿no? Los fiscales creen que su trabajo es condenar a las personas, conseguir condenas. Su trabajo no es ese. El que se haga Su justicia. trabajo es que se haga justicia, efectivamente. Su trabajo Claro, es que se llegar a la aplique verdad la del caso ley, y en algún caso decir, oye, ¿no? acá no había nada Sin y lugar a retiro dudas. todo. Es más, existen normas expresas en el Código Procesal Penal que obligan al fiscal no solamente a recabar pruebas de cargo, sino de descargo y a archivar las causas cuando estas no tienen futuro, cuando estas carecen de sustento. Bueno, nunca los fiscales actúan de esa manera, Claro. ¿no? Entonces, eso, y hay un problema de concepción allí, que creen que su trabajo es luchar contra algo y conseguir condenas a toda costa. Entonces, se empecinan en tesis realmente absurdas. Pero lo más grave es que esas tesis absurdas y esa insistencia en lo absurdo es avalado por los jueces, ¿no? Claro. El caso que tú has tocado, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria, la señora Kisi, y el señor Bernardo Lañuflo, su conductor. Desde el día 1, Augusto, las defensas les dijeron, o les dijimos, porque fui parte de la defensa de la señora Kisi, que esas conductas no podían ser criminalizadas. La conducta de una secretaria, la conducta de un Obviamente. conductor, no pueden ser conductas relevantes para una organización criminal de lavado de activos. Desde el día 1. Bueno, han pasado 6, 7 años, no ha habido nada nuevo en esa investigación y recién el mismo juez que inicialmente les dictó detención preliminar y estaba a punto de dictarles prisión preventiva, ahora reconoce que efectivamente esas conductas eran conductas absolutamente estereotipadas, conductas adecuadas socialmente y los ha excluido del proceso. Después de 7 años. Y el daño que se le ocasiona a la persona psicológico, moral, económico, ¿quién lo resarce? Bueno, eso debería... Y la honra que se desprestigia, porque la gente se acuerda de lo primero, no cuando lo declaran inocente. Totalmente, ¿no? Ya vemos cómo la detención de estas personas fue ampliamente publicitada, ¿no? Claro. Sin embargo, la exclusión del proceso ha sido casi desconocido, pasó desapercibido. Bueno, ese es el problema, pues, que causa una justicia. Insisto con la pregunta, ¿es por ineptitud de los operadores, los fiscales, o por mala leche? Ideología. Yo creo que es ineptitud, es falta de criterio, falta de una formación adecuada para enfrentar estos casos y en muchos casos mala leche, Augusto. O sea, tú ves casos, por ejemplo, donde la fiscalía estira las cosas dolosamente. Viene, por ejemplo, la fiscalía investigando un caso por autoría de colusión, porque considera que eres funcionario público, ¿no? Y cuando ya sabe que va a perder el caso, no, ahora ya no es funcionario público, ahora no lo imputo por autoría, sino por complicidad, con el único propósito de mantener a las personas investigadas, generándoles un daño inconmensurable. Y tener su vida en vilo tanto tiempo. Totalmente, ¿no? O en otros casos, lo que hace la fiscalía es acusaciones sorpresivas, ¿no? Ingresa hechos que no han estado siendo investigados con el único propósito de dar la apariencia de que la investigación es compleja, ¿no? Y tenerte investigado durante 36 meses, ¿no? O presenta peritajes antes de cerrar la investigación para que no tengas oportunidad de contestar el peritaje. Todos esos son conductas de clara mala fe procesal, que si los hiciera un abogado de la defensa, estoy seguro que los jueces no aceptarían y es más, pedirían la sanción al Colegio de Abogados de Lima. Pero como lo hace un fiscal que tiene la etiqueta de un fiscal contra la corrupción, entonces eso le da una cierta autoridad moral para hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y yo creo que eso debe ser corregido por los jueces. Los jueces están para eso. Yo el otro día escuchaba con estupor un juez que decía que él no es juez de garantía, ¿no? Sino que es un juez que actúa bajo la competencia de la ley. Bueno, la ley le dice que es un juez de garantía. La ley dice que el juez debe proteger los derechos de las personas. El fundamento de un juez es eso,
proteger los derechos de la persona, proteger de los abusos, impedir que la fiscalía cometa abusos. Bueno, eso no está ocurriendo, Claro. ¿no? Y eso es lo que genera como consecuencia que la población esté cuestionando cada vez más al sistema de justicia, Y ¿no? corrígame, pero la sensación que tengo es que dentro de todo eso, algo igualmente grave es que la sociedad tolera esto con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, pero peor aún, fomenta, porque hay medios de comunicación, políticos que, en función de quién sea el político acusado, están a favor o toleran cualquier atropello, porque dicen, no, que le metan el carro, porque se lo merece, Así es. y medios de comunicación, políticos, académicos, que andan jugando en función a quién beneficia y a quién perjudica, y en función de eso opinan. Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que eso obedece en buena medida a la gran polarización política que hay y al hecho de que el sistema de justicia ha ingresado a investigar y a jugar políticos, ¿no? Eso lamentablemente no ha sabido ser manejado adecuadamente por el sistema de justicia. El sistema de justicia, por los problemas que ya hemos comentado, no ha sido capaz de tener criterios adecuados para que no se le cuestione la objetividad, ¿no? Ha ingresado a veces en un abuso, por ejemplo, con los casos de prisiones preventivas, ¿no? Que se dictaron en un primer momento, Claro. en el año 16, 17, 18, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿de qué han servido esas prisiones preventivas, no? Gente que finalmente ha recuperado su libertad por sentencia del Tribunal Constitucional, Claro. por decisiones de la Corte Suprema o por O- la pandemia, ¿no? claro. Que han tenido que salir en libertad. Bueno, ¿de qué ha servido esa prisión preventiva? ¿Acaso esa gente en libertad ha ocultado pruebas, ha obstaculizado la acción de la justicia, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿de qué sirvió eso, no? Yo creo que no sirvió de De nada, ¿no? nada. Lo que evidencia que esas prisiones preventivas fueron prisiones preventivas dictadas al margen de la ley de manera inconstitucional. Entonces, yo creo que esos abusos ya deben terminar y creo que desde la academia, principalmente, creo que desde los abogados, ¿no? Y creo que desde los medios de comunicación, en realidad, de todos los estamentos de la sociedad, no debemos alentar Así ese es. tipo de prácticas, ¿no? Solo por el hecho de que ahora el abusado, digamos, es mi rival político, Claro. ¿no? Eso es una conducta suicida, Perversa. absurda, es como tomar veneno y pretender que el otro se muera, porque ese tipo de prácticas cuando se instalan y se normalizan en el sistema de justicia le pueden afectar a cualquier persona, ¿no? Y eso está absolutamente documentado en la historia, ¿no? No hay que alentar los abusos ni la perversidad que ocurre en el sistema de justicia, porque eso afecta sin duda los derechos de personas, muchas de ellas inocentes, pero además deslegitima el sistema de justicia. Cuando un sistema de justicia, cuando un sistema de justicia está deslegitimado, un aspecto importante de la democracia se debilita, porque entonces ya nada es creíble, ¿no? Porque todo Claro. el mundo acusa de que tal decisión de un fiscal o de un juez es producto de la simpatía o la antipatía política que tiene esa autoridad, y entonces las decisiones del sistema de justicia comienzan a verse desprestigiadas ante la sociedad y pierden la legitimidad de la que deben tener, ¿no? Usted trabaja en los temas, es el abogado a mi gusto, más capaz en términos de libertades de expresión. Es miembro del Consejo Directivo de IPIS y es el asesor principal en estos temas. ¿Ha habido una componente perversa entre medios y fiscales para poder darle resonancia en un intercambio de primicias y poderle tender un biombo a lo que pasaba con los fiscales? ¿Hay una autocrítica ahí que merece el gremio del periodismo? Sí, yo creo, Augusto, que eso es uno de los factores que ha incidido en este descrédito de la justicia ante la ciudadanía, porque claramente, y esto es responsabilidad, yo creo, fundamentalmente de los operadores del sistema de justicia, ¿no? Uno veía, digamos, cómo habían declaraciones que se estaban realizando y en línea, ¿no? En el momento en que se estaban Claro. realizando, eran difundidas, declaraciones, digo, reservadas, ¿no? Que tenían la calidad de reservadas. Uno podía observar, por ejemplo, cómo había una provisión de información muy selectiva, ¿no? A determinados periodistas, a determinados medios, Claro. ¿no? Y yo creo que más allá de que se diga, bueno, no se ha probado, a ver, dime, pruébame esto, hay una comprensión social que no es tonta, no sé si se da cuenta Claro. que ahí hay un tratamiento bastante selectivo en el manejo de la información. Por eso, desde hace mucho tiempo, yo reclamo que exista una política en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, de difusión de información a través de criterios objetivos, criterios Claro. absolutamente abiertos, y que a partir de ahí, a partir de esa información, los periodistas, bueno, tengan pues relaciones con sus fuentes y puedan informar
conforme a su lex artis periodística, ¿no? Pero lo que no se puede aceptar es que exista desde los operadores de justicia una selectividad en el flujo de información de estos procesos judiciales, ¿no? Mira, ahora mismo, por ejemplo, el fiscal general de España está siendo procesado en el Tribunal Supremo Español, acusado precisamente de haber filtrado un correo electrónico del abogado del esposo nada menos que de Isabel Díaz Ayuso, que estaba solicitando acogerse a un beneficio premial, ¿no? Ese es un caso que está siendo discutido ahora mismo en España, más allá, digamos, la discusión dogmática, si se cometió o no se cometió el delito. Lo que quiero traer a colación es cómo allí sí, a pesar de los problemas también que tiene la justicia española, han reaccionado frente a indicios, ¿no?, de que se habría filtrado este tipo de información desde la Fiscalía, ¿no? Yo creo que la Fiscalía debe tener un protocolo que permita el flujo de información, ¿no?, de manera absolutamente igualitaria para todos los medios de comunicación, y a partir de ahí que los medios de comunicación y los periodistas hagan su trabajo. Pero lo que no puede hacerse es estar siendo selectivos en la entrega de información, Claro. porque eso, insisto, repercute en la imagen, en la percepción acerca de la objetividad Totalmente. del sistema de justicia, de los fiscales sobre todo, y la imparcialidad en el caso de los jueces, Yo ¿no? encuentro uno de los daños que han generado estos manejos de las fiscalías, que han prostituido al periodismo, a un sector del periodismo en que los han vuelto adictos a cambio de una primicia del sector que te convenía informar, y hasta ahora hay medios que simplemente dicen que es una herejía criticar a Domingo Pérez o a Rafael Barba y se ponen porque están muy alineados con eso hasta ahora. Voy más allá. ¿No hay también en el Ministerio Público, en el manejo central del Ministerio Público, una responsabilidad en lo que ha pasado? Porque algo tienen que hacer y decir, oye, 8 o 10 años después, algo tenemos que hacer. Simplemente le van largonas, y eso es lo que está en pleito hoy día entre bandos que se enfrentan en el Ministerio Público por ver quién captura la institución. Bueno, yo creo que eso es una manifestación más, una expresión más de la falta de capacidades en general, de la que hablábamos hace un momento del Ministerio Público, que ha sido agravada desde mi punto de vista desde el momento en que el Ministerio Público y el Poder Judicial, el sistema de justicia penal en general, ingresan a investigar y a procesar políticos, ¿no? En ese momento el factor del procesamiento a políticos distorsiona, Hmm. ¿no?, el trabajo, recrudece estos problemas de falta de capacidad, y entonces vemos cómo se tratan torpemente en muchos casos, muchas investigaciones, ¿no? En algunos casos fiscales que claramente se adhieren a determinadas posiciones, digamos, políticas, ¿no? Tenemos denuncias de Claro. fiscales que habrían negociado con congresistas, ¿no?, que habrían entrado, digamos, en la discusión más política en el país, y eso te ha terminado, pues, afectando al Ministerio Público en una situación como la que vemos ahora, ¿no?, muy lamentable, en el que está en entredicho, ¿no?, su probidad, su capacidad, en fin, para conducir estos casos. Ahora, yo creo que tampoco que hay que ver necesariamente este problema desde los ojos de la política, ¿no? Es decir, digamos, yo creo que hay que entrar a una reflexión efectivamente seria, convocando a los que gobiernan estas instituciones, a la academia, al periodismo serio y responsable, ¿no? Y no caer, pues, en estas bandadas políticas de pedidos de no, hay que reorganizar y que el Congreso reorganice de Pues va a inmediato salir esto, peor ¿no? todavía. Eso es peor, ¿no? Yo creo que hay que ser muy prudentes, muy cautos, hay que identificar adecuadamente los problemas, que muchos de estos problemas, como te decía, son problemas de vieja data, ¿no? Sin duda. Solo que han venido a exteriorizarse, a ser más visibles cuando el sistema de justicia ha ingresado a investigar y a juzgar a los políticos, porque obviamente la política está llena, pues, de este tipo de polarizaciones, ¿no? Y el sistema de justicia no ha sabido estar a la altura, creo yo, de las investigaciones que enfrentan a gente con poder político, a gobernantes, y ha caído lamentablemente en este desorden que vemos hoy día. Yo creo que esto debe ser materia de una reflexión seria por parte de los órganos de gobierno, Claro. tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, y ellos mismos tomar la iniciativa de las reformas necesarias. Y no esperar, ¿no es cierto?, que esto venga del gobierno o del Congreso de la República, que ya vemos cómo están, ¿no? Así Que es. están incluso con serias imputaciones de haber cometido delitos, ¿no? Independientemente, digamos, los problemas del Ministerio Público que toda la ciudadanía observa todos los días, ¿no? Tema final. Como el sistema no funciona, te meto en una prisión preventiva como una condena. Mientras tanto, ya doy sensación de que te he metido preso al menos un tiempo.
¿Hemos abusado de las prisiones preventivas? Yo creo que sí, Augusto. Lamentablemente, aquí se ha abusado de las prisiones preventivas. Ya te digo, muchos casos, hay personas que recuperaron su libertad y los procesos han seguido normalmente. O sea, no ha habido pues, la afectación de pruebas, no ha habido fugas, han habido sin duda, muy puntuales, Claro, ¿no? Pero un sistema democrático, un sistema penal democrático, tiene que estar dispuesto a aceptar eso, a claro, aceptar que eventualmente haya personas que se fuguen. así Lo que es, no puede aceptar un sistema es el abuso, ¿no? claro. En meter en prisión preventiva a cualquier persona, ¿no? Mira, en España, yo estaba leyendo entre ayer y hoy, han dictado prisión provisional, por ejemplo, a Santos Cerdán, Ah, a este secretario de organización del PSOE, diputado, ¿no? acusado de Y unos actos de corrupción. así es. Y Sí, todo el mundo se admira, ¿no? Analizan, ¿no? ¿Por qué a él sí, no a Ábalos, no a Coldo, ¿no? Y no a los otros que están metidos en la trama. Y claro, porque es absolutamente excepcional. La prisión preventiva es un instrumento claro. absolutamente excepcional que no debe usarse, peor aún, como mecanismo para lograr confesiones, ¿no? Como se ha visto en muchos casos acá, Mm, que se dicta detenciones preliminares, se presiona a la gente para que la gente pueda declarar, ¿no? Y se usa como moneda de cambio entre la libertad y la información que puedan dar las personas, ¿no? Yo creo que eso es una perversidad. La institución más problemática del proceso penal, Augusto, es la prisión preventiva, porque es un mecanismo que permite que la gente vaya presa sin una condena. claro, Y puedes estar, sin duda, formalmente estás ante un inocente porque no hay una sentencia de culpabilidad. Por lo tanto, eso es gravísimo. muchos autores, incluso Augusto estaba leyendo literatura reciente, ¿no? Abogan por la eliminación de la prisión preventiva, Mm, ¿no? Autores como Ferrayoli, por ejemplo, dicen que la prisión preventiva expresa la inmoralidad de los procesos totalmente. penales, ¿no? Entonces, no estamos pues ante cualquier cosa, ¿no? Ante un recurso que se puede usar de manera absolutamente desprolija, sino ante una institución claramente o gravemente cuestionada en su legitimidad y que por lo tanto tiene que ser usada de manera absolutamente excepcional, con un rigor, ¿no? Mayor que cualquier otra decisión judicial, ¿no? Y finalmente, el caso de Martín Vizcarra, el fallo del día viernes, ¿le parece correcto en términos de lo que se decidió de la prisión preventiva de negarla? Bueno, tuve la oportunidad de seguir esa azarosa lectura del auto de prisión preventiva durante horas, ¿no? En la noche del día viernes. Y yo creo que en términos generales es una decisión correcta, ¿no? Creo que la fiscalía allí debió, por estrategia además, pedir una medida de restricción, ¿no? Una medida finalmente que es la que el juez impuso, ¿no? ¿Habían elementos para dictar una comparecencia con restricciones? Sí, habían elementos para dictar una comparecencia con restricciones, ¿no? Una persona que, digamos, se mueve, ¿no? Con absoluta libertad por todo el país, ¿no? Y que está a portas de una sentencia, ¿no? Donde aparentemente hay una serie de evidencias, digamos, incriminatorias, era razonable una restricción, ¿no? Mucha gente que está iniciando un proceso, por ejemplo, con Mm, imputaciones de ese calibre, le dan comparecencia con restricciones, pero ya pedir una prisión preventiva, me parece que no habían elementos, por lo que he escuchado mm. del auto del día viernes del juez que tuvo que decir ese tema, ¿no? Yo creo que es una medida razonable, ¿no? Le han impuesto una serie de condiciones, de restricciones de derecho, una vigilancia, ¿no? Yo creo que eso es suficiente para poder asegurar la comparecencia del señor Vizcarra en lo que queda del proceso y eventualmente ejecutar una sentencia condenatoria en su contra, ¿no? Doctor Pereira, muchísimas gracias por estar hoy en el programa e ilustrarnos de temas que todos sospechamos, olemos que está mal. Usted lo ordena muy bien para que lo podamos entender. Muchísimas gracias. Siempre un gusto, Augusto. Gracias.